Consejos sobre la salud. Páginas 155 a la 160. Extremos en el régimen alimentario. Muchos de los conceptos observados por los adventistas del séptimo día difieren grandemente de los practicados por el mundo en general. Los que predican una verdad impopular deben ser consecuentes en su propia vida. No tratarán de ver cuán diferentes de los demás logran ser, sino cuánto pueden acercarse a quienes desean impresionar con el fin de ayudarlos a alcanzar blancos elevados. Tal curso de acción recomendará a los demás las verdades que sostienen ellos mismos. Los que predican una reforma de la alimentación deben demostrar tan claramente como les sea posible las ventajas de la higiene mediante lo que sirven en sus propias mesas. Deben ejemplificar sus principios de tal manera que resulten llamativos para las mentes sinceras. Hay muchos que rechazarán cualquier reforma, por muy razonable que sea, si restringe el apetito. Estas personas consultan al paladar en lugar de la razón y las leyes de la salud. Según ellos, todos los que se aparten del camino acostumbrado y defiendan la reforma, serán considerados radicales, aunque sigan un proceder consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición y el ridículo lo hagan retroceder en la obra de la reforma o que lo impulsen a tomarla livianamente. Quienes estén imbuidos del espíritu que actuó sobre Daniel, no serán orgullosos ni estrechos de mente, sino que decidirán ponerse firmemente del lado de lo correcto. En todas sus asociaciones, ya sea con sus hermanos o con otros, no se apartarán de los principios, al mismo tiempo que mostrarán una paciencia similar a la de Cristo. Cuando los que predican la reforma de la salud llevan las cosas al extremo, no se debe culpar a la gente si su posición los molesta. A menudo este asunto trae oprobio sobre nuestra fe, y en muchos casos los testigos de tales demostraciones de inconsecuencia nunca más pueden ser convencidos de que haya algo bueno en la reforma. Estos extremistas hacen más daño en unos cuantos meses que el bien que podrían realizar en toda una vida. Participan de una labor que a Satanás le encanta ver progresar. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Qué privilegio es en cada video poder saludarles y extenderles nuestros más sinceros agradecimientos por ser parte de este ministerio y por acompañarnos en cada mensaje. Hoy, como siempre, estamos estudiando un tema supremamente importante, al cual debemos prestarle muchísima atención, porque es para nuestro bienestar, no solamente espiritual, sino también físico. Están viendo ustedes un capítulo del libro Consejos sobre la Salud, más exactamente en la página 155 y 156. En este capítulo nos habla sobre los extremos de la alimentación. Hay temáticas, hay párrafos y hay consejos de la hermana Elena G. de White que sin duda muchos de nosotros desconocemos, pero que nos pueden ayudar de una forma enorme a saber llevar esta temática de la alimentación y poder hacerlo basado en la honra y la gloria de nuestro Dios para que podamos tener un cuerpo sano, un cuerpo que glorifique a nuestro Dios y sobre todo que podamos tener una mente sana también. Esta temática la compartimos con ustedes con el fin de que podamos utilizar bien nuestro tiempo en la alimentación. Desconocemos muchas cosas que sin duda nos ayudarán para nuestra vida espiritual. Por tal motivo, no dejes continuar este video sin compartirlo con todos tus contactos. Estamos seguros de que estos mensajes son de bendición, no solo para nosotros como ministerio, sino también para cada uno de ustedes. Entonces, este es el momento, antes de continuar, de que compartamos esta luz de esperanza, porque así como tú y yo, muchos están sedientos de conocer un mensaje que de alguna u otra forma cambie sus vidas, ya sea sobre la alimentación, sobre el hogar, sobre la música, sobre todo lo que hemos compartido con ustedes. Dios te bendiga, mi apreciado hermano y hermana, y este es el momento para compartir este mensaje con todos tus amigos y contactos. Continúa instruyéndote en el Señor. Bendiciones. No pensemos que es de poca importancia lo que se come,
solo porque por principio desechamos los alimentos que irritan el estómago y destruyen la salud. Yo no recomiendo un régimen empobrecido. Muchos que necesitan los beneficios de una vida saludable, y que debido a motivos de conciencia adoptan lo que consideran una alimentación sana, se engañan al suponer que un régimen de alimentación de acuerdo con los principios de la reforma de la salud consiste de una cantidad pequeña de alimento preparado sin un cuidado minucioso, y constituido por pastas espesas de cereales cocidos y panecillos pesados. Algunos usan leche con los cereales y les agregan una abundante cantidad de azúcar, pensando que así practican la reforma de la salud. Pero el azúcar y la leche combinadas causan fermentación en el estómago y por lo tanto son dañinas. El uso liberal de azúcar en cualquier forma tiende a congestionar el organismo y es causa frecuente de enfermedad. Algunos piensan que deben limitarse a 2 o 3 diferentes tipos de alimentos. Pero al consumir pequeñas cantidades de comida de mala calidad, no reciben la alimentación apropiada. Existe verdadero sentido común en la reforma pro salud. No toda la gente puede comer las mismas cosas. Algunos alimentos, nutritivos y agradables al paladar de una persona, pueden ser dañinos para otra. Hay quienes no pueden consumir leche, mientras que otros subsisten gracias a ella. Para algunos los frijoles y chícharos son saludables, mientras que otros no los pueden digerir. Algunos estómagos son tan sensibles que no pueden digerir la harina no refinada. Por eso, es imposible establecer una regla invariable para controlar los hábitos alimentarios de todos. Las ideas estrechas y un énfasis exagerado sobre asuntos sin importancia han ocasionado gran daño a la causa de la higiene. Puede ser que un esfuerzo por economizar en la preparación de la comida produzca una alimentación pobre en vez de un régimen saludable. ¿Cuál es el resultado? Una sangre debilitada. He visto casos de enfermedades difíciles de curar, producidas por una alimentación empobrecida. Las personas así afligidas no se vieron obligadas a adoptar ese régimen escaso debido a la pobreza, sino que lo hicieron en obediencia a sus propias ideas erróneas de lo que constituye la reforma de la salud. Día tras día se prepararon los mismos alimentos, sin ninguna variación, comida tras comida, hasta que se produjeron trastornos digestivos y debilidad general. Muchos, al adoptar la reforma pro salud se quejan de que ésta no les asienta, pero después de haberme sentado a sus mesas, llego a la conclusión de que no es la reforma pro salud la culpable, sino los alimentos mal preparados. Ruego a los hombres y mujeres a quienes Dios ha dado inteligencia que aprendan a cocinar. No me equivoco al decir hombres, porque ellos, al igual que las mujeres, necesitan entender la preparación sencilla de los alimentos saludables. Sus negocios frecuentemente los llevan a lugares donde no se los puede obtener. Tal vez tengan que permanecer días y aún semanas en hogares de familias que ignoran estos asuntos. En tales casos, si saben cómo preparar alimentos saludablemente, pueden darle buen uso a ese conocimiento. Investigue los hábitos alimentarios. Estudie las cosas de causa a efecto, pero no dé un testimonio falso contra la reforma pro salud al seguir ignorantemente un curso de acción contrario a ella. No abuse de su cuerpo ni lo descuide incapacitándolo para rendir a Dios el servicio que Él merece. Tengo la certeza de que algunos de nuestros obreros más útiles han muerto debido a su negligencia en ese respecto. Uno de los primeros deberes del ama de casa es cuidar del cuerpo proveyéndole alimentos agradables y fortalecedores. Es mucho mejor tener ropa y muebles más baratos que privarse de artículos necesarios para la mesa. La mayoría de la gente disfruta de mejor salud si come 2 comidas al día en lugar de 3, otros, debido a circunstancias particulares, tal vez necesiten comer algo a la hora de la cena, pero esta comida debe ser muy liviana.
que nadie pretenda imponer su criterio a los demás, para que todos hagan exactamente lo que él hace. Nunca prive al estómago de lo que la salud demanda, y nunca abuse de él sobrecargándolo con algo perjudicial. Sea temperante. Controle el apetito, manténgalo bajo el dominio de la razón. No sienta que debe cargar su mesa con alimentos malsanos cuando tiene visitas. La salud de su familia y la influencia sobre sus hijos debe tomarse en cuenta tanto como los hábitos y gustos de sus invitados. La reforma pro salud es importante para nosotros y no debemos restarle importancia con nuestras prácticas y opiniones estrechas. Debemos ser fieles a nuestras convicciones de lo que es correcto. Daniel fue bendecido porque hizo consecuentemente lo que sabía que era correcto, y nosotros seremos bendecidos si nos empeñamos en honrar a Dios de todo corazón. El exceso en la alimentación. Muchos que han adoptado la reforma pro salud han abandonado todo lo perjudicial, pero ¿quiere decir esto que porque han dejado estas cosas, pueden comer tanto como quieran? Se sientan a la mesa, y en vez de considerar cuánto deben comer, se entregan al apetito y comen en exceso. Luego, el estómago debe trabajar hasta el extremo durante el resto del día para eliminar la carga que se le ha impuesto. Todo alimento ingerido, del cual el organismo no deriva beneficio, es una carga para la naturaleza en su trabajo. Estorba a la máquina viviente. El organismo queda obstruido y no puede realizar su trabajo con éxito. Los órganos vitales quedan recargados innecesariamente, y la fuerza nerviosa del cerebro es desviada al estómago para ayudar a los órganos digestivos a realizar su obra de procesar una cantidad de alimento que no beneficia al organismo. De esta manera la fuerza del cerebro queda disminuida por las exigencias que se le imponen para ayudar al estómago a llevar su pesada carga. Y después de realizada la tarea, ¿qué sensaciones se experimentan como resultado de este gasto innecesario de fuerza vital? Una sensación de debilidad y desfallecimiento, como que se debiera comer más. Tal vez esta sensación se produce precisamente antes de la hora de comer. ¿Cuál es la causa? El organismo quedó agotado por su trabajo, de ahí viene esa sensación de cansancio. Y pensáis que el estómago dice, más alimento, cuando su cansancio dice claramente, dadme reposo. El estómago necesita periodos de descanso. El estómago necesita descansar a fin de recuperar sus energías agotadas, para dedicarlas al próximo trabajo. Pero en vez de concederle un periodo de descanso, pensáis que necesita más alimento e imponéis otra carga al organismo y le negáis el reposo que necesita. Es como el caso de un hombre que trabaja en el campo durante toda la primera parte del día hasta cansarse. Al llegar a casa a las 12, dice que está cansado y agotado, pero se le indica que vuelva a trabajar para obtener alivio. Así es como tratáis al estómago. Está totalmente agotado. Pero en vez de darle reposo, se le da más alimento, y luego se desvía la vitalidad de otras partes del organismo hacia el estómago para ayudar en el trabajo de la digestión. Muchos de vosotros a veces habéis sentido una especie de sopor en el cerebro. Os habéis sentido desganados ante cualquier trabajo que requería esfuerzo ya sea mental o físico, hasta después de haber descansado de esta sobrecarga impuesta al organismo. Luego aparece de nuevo esa sensación de debilidad. Pero vosotros decís que se necesita más comida y hacéis que el estómago soporte una doble carga. Aun cuando seáis estrictos en cuanto a la calidad de la comida, glorificáis a Dios en vuestros cuerpos y espíritus, que son suyos, al serviros tal cantidad de comida. Los que colocan tanta comida en su estómago, y de ese modo recargan el organismo, no podían apreciar la verdad aunque la oyeran explicada en detalle. No podrían despertar el entumecido discernimiento del cerebro para tomar conciencia del valor de la expiación y del gran sacrificio hecho para el hombre caído. Es imposible para tales personas apreciar la grande, preciosa,
y sumamente rica recompensa que está reservada para los fieles vencedores. Nunca debiera permitirse que la parte animal de nuestra naturaleza gobierne la parte moral e intelectual. ¿Y cómo influye el comer en exceso sobre el estómago? Lo debilita, los órganos digestivos flaquean, y la enfermedad, con su secuela de males, aparece como resultado. Si las personas ya estaban enfermas, de este modo aumentan sus dificultades y disminuye su vitalidad cada día de su vida. Hacen que su fuerza vital trabaje innecesariamente para digerir la comida que colocan en sus estómagos. Madres sobrecargadas. Se realiza una gran cantidad de trabajo con el fin de preparar alimentos que hacen un gran daño al organismo que ya está recargado. Las mujeres pasan una gran parte de su tiempo inclinadas sobre una estufa caliente, ocupadas en la preparación de alimentos profusamente sazonados para complacer el gusto. Como consecuencia, se descuida a los niños y no se les imparte la instrucción moral y religiosa que deben recibir. La madre sobrecargada no se preocupa por cultivar la dulzura de carácter que constituye el sol de su hogar. Las consideraciones eternas se hacen secundarias. Se emplea todo el tiempo en la preparación de comidas que agradan el apetito pero que arruinan la salud, echan a perder el carácter y anublan las facultades del razonamiento. Una reforma en los hábitos alimentarios resultaría en un ahorro de dinero y de trabajo. Las necesidades de la familia se pueden suplir fácilmente con un régimen sencillo y saludable. Los alimentos grasosos y condimentados quebrantan la salud de los órganos del cuerpo y de la mente. ¿Y cuántas personas trabajan muy arduamente por esto? La glotonería es pecado. Es un pecado ser intemperante en la cantidad de alimentos ingeridos, aun cuando la calidad no pueda objetarse. Muchos piensan que, si no comen carne y los alimentos más elaborados, pueden ingerir alimentos sencillos hasta hartarse. Esto es un error. Muchos profesos partidarios de la reforma pro salud no son nada más que glotones. Colocan en los órganos digestivos una carga tan grande que agota la vitalidad del organismo en el esfuerzo de digerirla. También tiene una influencia depresiva en el intelecto, pues se requiere la energía nerviosa del cerebro para ayudar al estómago en su obra. El comer en exceso aún de los alimentos más sencillos, entorpece los delicados nervios del cerebro y debilita su vitalidad. Comer en exceso tiene un efecto peor sobre el organismo que trabajar en exceso. La intemperancia en el comer postra más efectivamente las energías vitales que la intemperancia en el trabajo. Los órganos digestivos nunca debieran recargarse con una cantidad o calidad de alimentos que les será difícil digerir. Todo lo que se ingiere en mayor cantidad que la que el organismo pueda usar para convertir en buena sangre, obstruye la maquinaria, pues no puede convertirse ni en músculo ni en sangre, y su presencia recarga el hígado y enferma el organismo. El estómago trabaja en exceso en su esfuerzo por digerir estos alimentos y luego hay una sensación de languidez, que se interpreta como apetito, y sin permitir que los órganos digestivos se tomen tiempo para descansar de su duro trabajo y reponer energías, se ingiere otra cantidad exagerada y se pone nuevamente en movimiento la agotada maquinaria. El organismo se nutre más deficientemente ingiriendo una cantidad excesiva de alimentos, aunque sean de buena calidad, que ingiriendo una cantidad moderada en periodos regulares. Es imposible tener una concepción clara de las cosas eternas a menos que la mente se espacie en contemplar temas elevados. Todas las pasiones deben sujetarse a las facultades morales. Cuando los hombres y las mujeres profesan una firme fe y una ferviente espiritualidad, sé que su profesión de fe es falsa si no ejercen control sobre todas sus pasiones. Dios requiere esto.
La razón por la que prevalece tal oscuridad espiritual es que la mente se satisface con un bajo nivel y no se eleva siguiendo los puros y santos canales celestiales. Evítense las normas falsas. Y ya que os aconsejamos que no comáis en exceso, aun de los mejores alimentos, queremos dirigir unas palabras de cautela a los extremistas para que no presenten una norma falsa ni procuren luego que todos se conformen a ella. Hay quienes emprenden una obra de reformadores respecto a la salud cuando no están preparados para dedicarse a otra empresa, pues no tienen bastante sentido para cuidar sus propias familias ni para conservar su debido lugar en la iglesia. ¿Qué hacen? Se dedican a ser médicos de la reforma pro salud, como si pudiesen tener éxito en ello. Asumen las responsabilidades del ejercicio de esta profesión, y se encargan de las vidas de hombres y mujeres, cuando no saben nada del asunto. El ejemplo de Cristo. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Mientras trabajaba en el banco del carpintero y llevaba las cargas de la vida doméstica, mientras aprendía las lecciones de la obediencia y del sufrimiento, hallaba solaz en las escenas de la naturaleza, de cuyos misterios adquiría conocimiento al procurar comprenderlos. Estudiaba la palabra de Dios, y sus horas más felices eran las que, terminado el trabajo, podía pasar en el campo, meditando en tranquilos valles y en comunión con Dios, ora en la falda del monte, ora entre los árboles de la selva. El alba le encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor, y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. En el curso de su ministerio, Jesús vivió mucho al aire libre. Allí dio buena parte de sus enseñanzas mientras viajaba a pie de poblado en poblado. Para instruir a sus discípulos, huía frecuentemente del tumulto de la ciudad a la tranquilidad del campo, que estaba más en armonía con las lecciones de sencillez, fe y abnegación que quería darles. Agradaba a Cristo reunir al pueblo en torno suyo, al raso, en un verde collado o a orillas del lago. Allí, rodeado de las obras de su propia creación, podía desviar los pensamientos de la gente de lo artificioso a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al alzar la vista hacia los montes de Dios y al contemplar las maravillosas obras de su mano, los hombres podían aprender valiosas lecciones de verdad divina. En días venideros las lecciones del Divino Maestro les serían repetidas por las cosas de la naturaleza. La mente se elevaría y el corazón hallaría descanso. Al decir Jesús a sus discípulos que la mies era mucha y pocos los obreros, no insistió en que trabajaran sin descanso, sino que les mandó: rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y hoy también el Señor dice a sus obreros fatigados lo que dijera a sus primeros discípulos: venid vosotros aparte, y reposad un poco. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda otra voz calla, y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta es la preparación eficaz para toda labor para Dios. En medio de la presurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz. Recibirá nuevo caudal de fuerza física y mental. Su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres.